Bienvenidos una vez más a su cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y vamos a comenzar hoy una serie de al menos 2, probablemente 3 estudios sobre Génesis 22. Si fuéramos a tomar todo el libro de Génesis y escoger, no sé, 5 historias claves, esta tendría que estar ahí. Si fuéramos a escoger toda la Biblia o todo el Antiguo Testamento y tuviéramos que escoger 5 historias claves, yo creo que esta estaría ahí. Si tuviéramos que agarrar toda la Biblia y escoger 5, 4, 3 historias claves, esta tendría que estar ahí. Y tiene muchas razones de por qué es importante leerla. Y al tener muchas razones, creo que tiene muchas maneras de llegar ahí. Y no es una historia que quisiera atacar con prisa ni con una agenda de por medio de es que hay que sacar este punto, este otro punto y este otro punto. Creo que hay al menos 3 maneras de verla. Hoy vamos a verla del punto de vista humano del Abraham que ya conocemos, ¿sí? Conocemos a un Abraham y perdón que sea reiterativo, pero que duda, que es un Abraham que tiene defectos, que comete errores y a quien Dios bendice y bendice y bendice. Tenemos un Abraham a quien le hicieron una promesa y lo vimos a detalle la vez anterior y le hicieron una promesa que se tardaron años en cumplirle, ¿sí? Y tenemos aquí a un Abraham que tiene esa promesa y ya la ha tenido varios años y se la van a quitar. Sí, y ese es el aspecto del que quería verlo hoy. Primero, veíamos al pasar los capítulos y al pasar las historias, cómo Dios obra y cómo Dios es fiel, a pesar de lo que nosotros creemos es un retraso, una negligencia, algo que yo no haría de esa manera, ¿sí? Si yo pienso en la vida ideal para mí, si yo pienso en el Dios que yo quiero para mí, entonces pienso en un Dios que me cumple los caprichos, pienso en un Dios que me contesta las oraciones al instante, pienso en un Dios que está ahí cuando lo necesito, que no se enoja, que me es paciente, que me ayuda, que me pide cosas y cuando yo negocio con Él y hago lo que Él me pide, me cumple la negociación, ¿sí? Mira, Hamlet, si tú haces esto, yo hago aquello. Bueno, Dios, ya lo hice yo, ¿cuándo lo haces tú? ¿Sí? Ese era el andar de Abraham. El andar de Abraham era: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham sale y Dios: ya me salí, ¿qué sigue? Sigue hambre. Y Abraham corre a Egipto. Oye, te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Oye, Dios, ya, tú nunca me lo diste, entonces yo aquí me las arreglé para tener un hijo. ¿Cómo ves? No, ese no, quítalo. ¿Sí? Y ese no es el Dios que queremos. Ese no es el Dios que yo quiero. Yo quiero un Dios a mi manera, una vida a mi manera, que se ajuste a ciertas cosas. Dios hizo todo lo contrario con Abraham y Dios hace todo lo contrario contigo. Y tenemos que entender que si creemos en un Dios todopoderoso, entonces en ese todopoder tiene que poder tener razones que ni tú ni yo entendemos para hacer las cosas que hace. Y aquí tenemos una historia que hemos venido leyendo y se pasa rápido. Y tal vez leerlo es mucho más rápido que estudiarlo. Pero a Abraham le tomó años y años y años y años y años y años, ¿sí? Y tú y yo podemos pasar las páginas y llegar al final y voltear a ver el final de la historia de Abraham y decir, mira, qué bueno que Dios obró así y tenemos las lecciones y las aprendemos y muy bien. Pero ¿qué diríamos si tú y yo estuviéramos en el lugar de Abraham? Diríamos: no, zafos, yo no quiero eso. ¿Sí? Es muy fácil leerlo y es muy fácil entenderlo. Para Abraham no fue así. Para Abraham fue años y años y años de toda su vida. Y para ti y para mí es así. Y tú y yo tenemos situaciones donde decimos: no, Dios, es que ¿por qué te estás tardando con lo que me estás prometiendo? O Dios, yo sé que tú puedes hacer aquello, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes qué, Dios? Déjame lo tomo yo en mi control, déjame lo hago yo y te lo traigo a ver si lo bendices. Y Dios tiene otros planes y otros propósitos para tu vida, para mi vida. Y cuando digo otros, yo no sé cuáles, ni tú vas a saber cuáles. Dios sabe cuáles. Y Dios tiene una manera de obrar superior a la tuya y a la mía. Si Dios es Dios, Dios tiene que ser eso. Y nosotros tenemos
Tenemos que reconocerlo. Génesis 22. Quisiera leer los primeros versículos ahorita. Dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Recordamos la historia de Abraham y Abimelech, ¿sí? Recordemos la historia donde nace Isaac y Abimelech viene con Abraham y le dice, oye Abraham, vamos a hacer un pacto, Dios te está bendiciendo. Y Abraham le dice, oye, es que el pozo que yo hice me lo taparon. Bueno, está bien, va. ¿Sí? Y recordamos cómo dice el 21:34, moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Después de estas cosas, probó Dios a Abraham. Así comienza nuestra historia. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Sí? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí? ¿Qué solicitud tan rara? Y pudiéramos decir hasta inmoral. ¿Cómo que Dios pide que mates a alguien? Si Dios después fue y dijo que no matarás. ¿Qué solicitud tan difícil? Para hacer un contexto un poco histórico, aunque me pudiera equivocar, no viví en esa historia, perdóname. Pero está Abraham en una situación diferente a la tuya y a la mía. Está Abraham no solo en una cultura y en una época diferente, sino está con un personaje a quien le debe lo que le está pidiendo. Es diferente, de alguna manera es diferente. Si yo te pido a ti que hagas algo que yo no te di, pero si yo te prometí algo y yo te lo di, te digo, ¿sabes que viene para atrás? Aunque eso pudiera ser, oye, espérate, ¿para qué me lo dabas? Y es que esa es la reacción humana. Tendría Abraham que reconocer que, bueno, pues Dios me dio Isaac. Dios me dio Isaac y ahora me lo está pidiendo. ¿Quién soy yo para negárselo? ¿Sí? Si este hijo es un hijo de milagro, es un hijo que yo no debía haber tenido, es un hijo que Sara, mi mujer, no debe haber tenido. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no? ¿Sí? No solo eso, no solo la relación de Abraham hacia su Dios, sino la relación, el punto histórico, el punto familiar en ese entonces, pues era muy posesivo de ciertas maneras. El patriarca familiar mandaba, y había ciertas dinámicas familiares que tal vez no entendemos, que pudieran hacer esta historia tantito menos escandalosa, pero no la quiero hacer menos escandalosa, no la quiero diluir, ¿sí? Solamente quiero ponerme en los zapatos de Abraham un poco. Y antes de ver que si el hijo, que si la promesa, que si demás, piensa en qué le había pedido Dios a Abraham. Empieza la historia con una frasecita similar, que ya no suena familiar. Dice, Dios le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Si fuéramos al 12, capítulo 12, donde empieza toda la historia de Abraham, ¿sí? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, oye Abraham, haz esto. Y dice el 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Sí? Dios pareciera tener una serie de solicitudes para Abraham. Abraham es esto, Abraham es lo otro, Abraham aquí, Abraham acá. ¿Sí? Pero en realidad tiene 2. Abraham, sal, porque yo te voy a bendecir. Abraham, ya te bendije, venga para acá la bendición. ¿Sí? Fíjate el 12:4, lo que acabo de leer, pone una cláusula que para mí por mucho tiempo fue oculta. Dice, se fue Abraham como Jehová le dijo. Y luego nos dice algo que hace Abraham. Dice, y Lot fue con él. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿De dónde le había dicho Dios que se fuera? Versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué estaba haciendo Lot con Abraham? ¿Por qué va Lot con Abraham? Pudiera ser un tema de conveniencia, pudiera ser un tema de familiaridad, pudiera ser un tema de que, oye tío, yo quiero ir contigo, yo te voy a seguir, yo te quiero mucho y a donde tú vayas yo voy. Pudiera ser un tema así, pudiera ser un tema de arraigamiento, pudiera ser un tema, y creo que va por ahí, pudiera ser un tema de herencia, pudiera ser un tema de que Abraham ya no está tan chavo, Abraham no tiene hijos, y le dice a su sobrino, vente, yo voy a ir a heredar una tierra y tú la vas a heredar conmigo. Por eso, el valor y la importancia de que después se separan. El capítulo 12 nos dice eso.
¿sí? Se fue Abraham con Lot. Después van a Egipto, eso es el resto de la historia del 12, ya la vimos anteriormente. Y dice el 13:1, subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Ahí viene el Lot de llaverito otra vez, ¿sí? Y dice que eran riquísimos, Abraham era riquísimo, versículo 2, versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y tiendas y se tienen que separar, ¿sí? Ya no aplica el tema de la herencia, ya no aplica el tema de que échame la mano, los dos son muy bendecidos, los dos tienen mucho dinero y se tienen que separar. Y ahí viene el desprendimiento de Abraham de Lot. ¿Por qué esto es importante? Ve al capítulo 15 de Génesis. Dice el versículo 1, dice así. Dice, después de estas cosas, después de que, y Génesis usa esa frase varias veces, después de que Abraham liberta a Lot de la guerra que hubo, ¿se acuerdan? Los 9 reyes que se pelearon y ahí está Lot en medio y se lo llevan y va Abraham y lo saca y de camino se topa Melquisedec y lo bendicen. Después de estas cosas viene a Dios a Abraham y le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me vas a dar? Siendo así que ando sin hijo y sin sobrino. Y mi mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, ¿sí? Se deshace Abraham de su tierra y de su parentela, de su papá, de sus hermanos, de todo. Y trae ahí a su sobrino. Se deshace de su sobrino, se tienen que separar. Reconoce Abraham esa separación y dice, no tengo nada, no tengo a nadie. Ya no tengo a Lot. Y tengo aquí a un mayordomo Damaseno de Damasco, Eliezer. Y Dios le dice, no te apures, te voy a dar un hijo. ¿Sí? Capítulo 16, y estoy haciendo un resumen de una imagen que hemos visto muy a detalle y creo que vale la pena agrandar. Capítulo 16, un capítulo después, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y dijo, aquí está mi sierva la egipcia. Llégate a ella y ten un hijo de él. ¿Sí? Ten un hijo de él. Y después tenemos capítulo 21, 5 versículos, capítulos después, la historia donde Abraham se tiene que deshacer de Ismael. ¿Sí? Dios ya se lo había dicho. Dios ya se lo había dicho capítulos antes. ¿Sí? Dios ya le había dicho, oye, este niño no, va a venir otro. ¿Sí? En el 21 se deshace de él. Entonces, toda la herencia, toda la línea de Abraham, toda su manera de ver que la simiente que Dios le había prometido se iba desprendiendo de ella y por fin la tiene, por fin tiene Isaac. Y viene Dios y le dice a Abraham, dame Isaac. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué viene Dios a pedirle la materialización de esa promesa? No solo le dice, dámelo, yo me lo voy a llevar. ¿Sí? Le dice, vete y ofrécelo tú. Mátalo tú. ¿Sí? Mínimo a Ismael se lo llevó Dios, se lo llevó a Agar, la mamá. Y Abraham igual le dijo, ay, pues Agar lo cuida y a ver cómo les va. Y ojalá bien y ten tantita agua. Pues que Dios te me bendiga. ¿Sí? Dios le había dicho, y lo acabamos de leer en el 15, le dijo, será tu galardón sobremanera grande y yo soy tu escudo. Y ve la reacción de Abraham. Ahora sí, capítulo 22. Abraham se levantó muy de mañana. ¿Sí? Yo no soy bueno para levantarme temprano. Sí. Y cuando me levanto temprano, y los que se levantan temprano, que son muy buenos para eso, tienen un propósito, tienen una decisión. Hay gente por ahí media rara que se levanta a hacer nada, pero la mayoría de las personas que se levantan temprano se levantan algo. ¿Sí? Y Abraham no titubeó, y Abraham no se quedó pensando, y Abraham no dijo, Dios, ¿por qué? Dios, espérame, no, Dios no quieres a Ismael, voy y busco a Ismael, y al cabo él no era. No. Sin titubear, sin pensar, Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue a donde Dios le había dicho. ¿Sí?
obediencia inmediata, obediencia y fe real. ¿Sí? Todo lo que viene después de esta historia solamente se sienta sobre la base de este versículo. Abraham se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Todas las lecciones que hemos visto de Abraham hasta ahora se podrían resumir en esta historia y en esa frase. Todas las lecciones de Egipto, todas las lecciones de Ismael, todas las lecciones de Isaac, todo ahí estaba, en obediencia real. ¿Sí? Dice más adelante la Biblia, y Abraham creyó en Dios y obedeció a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué dice, ya había cerrado mi Biblia, por qué dice que Dios le pide esto a Abraham? Probó Dios a Abraham. Lo probó. ¿Qué probó? Su fe. ¿Sí? Fue para ver, casi a ver si ya entendió la lección, a ver si ya aprendió, a ver si ya cree en mí. ¿Sí? A ver si me quiere más a mí que a Isaac. Y al decir esto estoy entrando ya en un tema de dogmas y de interpretación, y este pasaje se presta mucho para eso. Para decir, es que Abraham representa a Dios y Isaac representa a Jesús y Dios nos prueba y Dios quiere ver de qué estamos hechos y esto y lo otro. Vamos a ver eso la siguiente ocasión. Baste ahora admirarnos y aprender un poco de la obediencia de este hombre Abraham. Aprender un poco del Dios en el que él confió, que es el mismo Dios que te quiere alcanzar a ti y me quiere alcanzar a mí. ¿Sí? Esta obediencia inmediata, estos años de lecciones, Isaac no era un niño. Algunos dibujitos por ahí presentarán a Abraham cargando casi al huerquito Isaac, al bebé o al niño de 10, 12 años. Isaac era un adulto. ¿Sí? Isaac hay quien cree que habían pasado unos 25 años de un capítulo a otro. ¿Sí? Esos muchos días que vivió en Gerar, unos 25 años. Isaac era un hombre. Ya había una relación padre-hijo, ya había un amor, ya había lazos, ya había todo lo que se pudieran imaginar. ¿Sí? Ya se veía real el cumplimiento de esa promesa y Dios se lo va a quitar. Y Abraham accede y obedece. Me voy a saltar varios versículos hacia el final de la historia. Spoiler alert. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él volvió a responder: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pasó Abraham la prueba. No había pasado muchas otras, esta sí. Y Dios lo quiso probar. No para descubrir la fe de Abraham. Dios sabía la fe de Abraham. ¿Tú crees que Dios dijo, no sé, vamos a ponerle una prueba? No. Quien la tenía que descubrir era Abraham mismo. Dios sabe de qué estamos hechos y Dios sabe el tamaño de nuestra fe. Los que tenemos que saber somos nosotros. ¿Sí? Abraham tenía que entender eso. Y no solo Abraham, tú y yo tenemos que entender eso también. Y por eso está esta historia aquí. Me detengo aquí. Hay montones de lecciones que espero en las siguientes semanas poder ir sacando. Verlo tal vez del punto de vista del padre, del punto de vista del hijo. Y entender un poquito por qué está esta historia tan rara aquí. Donde Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Y Abraham obedece y se lo da. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cualquier duda, cualquier comentario, siempre a sus órdenes.